El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos viviendo ahora el tiempo ordinario de la Iglesia, o tiempo común también, como se reconoce, que es un tiempo normal, que habla de la vida pública de Jesús, de su apostolado, de su evangelización, recordando que este tiempo común de la Iglesia está intercalado entre otros dos tiempos litúrgicos que son muy importantes y reconocidos por nosotros, que tienen como núcleo la Navidad, preparado por el Adviento, y también la Pascua del Señor, preparada por el tiempo de Cuaresma. Así es que antes de que comience la Cuaresma, el próximo miércoles de ceniza, 17 de febrero, tenemos todos estos días de tiempo común para ver cómo se desarrolla la vida de Jesús en su apostolado, en su vida de evangelización. Y hoy día, el domingo segundo del tiempo ordinario, nos recuerda el bautismo del Señor nuevamente, porque justamente el tiempo de Navidad concluyó el domingo pasado con esta hermosa fiesta, cuando Cristo se bautizó y veíamos cómo la paloma descendía del cielo, que es el Espíritu Santo, y la voz del Padre Dios decía: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y ahí entonces se manifiesta por primera vez que Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también Jesús con su bautismo nos indica que todos nosotros podemos pasar a ser hijos de Dios por el bautismo, y el mismo Espíritu Santo desciende sobre nosotros y pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, hoy parece que la Iglesia nos quiere seguir haciendo meditar en este gran y hermoso misterio, y en particular viendo la vocación que tiene San Juan Bautista, que es el que prepara el camino del Señor y el que bautiza a Jesús. Tal vez lo que nos quiere decir hoy el Evangelio es que todos nosotros tenemos una tarea en este mundo, que es justamente ayudar a Jesús en su tarea. La tarea de Jesús es traer la buena noticia, es traer el amor que viene de Dios, la salvación, el perdón, como dice San Juan Bautista. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo podemos hacerlo nosotros? Bueno, preparando el camino de Jesús para que otras personas, otros hermanos, también lo conozcan. San Juan Bautista lo hizo a su manera, ¿no es cierto?, con esa fuerza, con ese apostolado lleno de testimonio profético y también sacerdotal. Recordemos que Juan Bautista era hijo de San Zacarías y de Santa Isabel, prima de Jesús. Zacarías era un sacerdote del templo de Jerusalén. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Ofrecían sacrificios, especialmente corderos. El corderito que se sacrifica en el templo en ese tiempo era para pedir perdón por los pecados del pueblo. Entonces Juan Bautista dice: aquí está el verdadero Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Está anunciando que con el sacrificio de Jesús se nos perdonarán a todos nosotros nuestros pecados y tendremos acceso a la vida eterna. Además, Juan Bautista dice que Él es solamente la voz que grita en el desierto. Lo importante es la palabra de Dios. Jesús es la palabra del Padre Dios, esa palabra que viene al mundo y todo lo renueva, todo lo hace perfecto, todo lo va reconstituyendo, recapitulando. A todos perdona también Jesús con su palabra, pero Juan Bautista es la voz que grita en el desierto. Entonces él dice, como esta voz que anuncia a Jesús que él apenas bautiza con agua, pero en cambio Jesús vendrá a bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, Jesús es el único que puede transformar nuestra vida y convertirnos en hijos de Dios, limpiar nuestra alma y hacer que esté llena del Espíritu Santo también. Lo importante, queridos hermanos, es que la preparación de la venida de Jesús es una misión para todos los cristianos entonces, y que en ese sentido todos podemos colaborar con Jesús. Una vez le preguntan a Jesús si Elías ya había venido, y entonces Jesús dice, en realidad Elías ya vino, en cierta manera. Vino cuando estuvo presente Juan Bautista, porque Juan Bautista tenía el espíritu y el poder de Elías. ¿Y cuál era la misión de Elías? El profeta Elías, un profeta del siglo IX a.C., es un profeta que llamó al pueblo a convertirse, a dejar los malos hábitos, ¿no es cierto?, las malas costumbres, las peleas entre padres e hijos y padres, y a dejar las malas prácticas religiosas, porque en su época se rendía culto a Baal y a Astarte, que eran dos ídolos, en el fondo era un ritual diabólico, ¿no? Entonces habían sacerdotes de Baal, había falsos profetas, y Elías tuvo que luchar solo contra todos ellos. Fue un profeta realmente poderoso en grandes signos, también en una forma así de relacionarse con Dios de manera mística, contemplativa, especialmente en el Monte Carmelo, donde se cree, ¿no es cierto?, que ahí se originó la orden carmelita, que a propósito aquí nos está visitando Santa Teresita de los Andes, la carmelita chilena que fue canonizada. Ella, como todo carmelita, sea hombre o mujer, reconoce que el profeta Elías es el gran padre espiritual del Carmelo, de la orden del Carmelo. Él es como el fundador, el inspirador del Carmelo. Y de un modo misterioso, ya 9 siglos antes de Cristo, este profeta ya reconocía que iba a venir la madre del Salvador, la madre del Mesías, del Emanuel, y entonces desde ya se le rinde culto a la Virgen del Carmen. Queridos hermanos, Jesús también dice que Elías un día volverá, vendrá nuevamente a preparar el camino del Señor en los últimos tiempos, poco antes de su venida. Eso significa que todos nosotros debemos estar atentos para preparar el camino del Señor para que venga a este mundo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay muchas maneras de preparar el camino del Señor. San Juan Pablo II decía en una encíclica muy linda que él escribió poco antes de morir, que se llama Eclesia de Eucaristía, o sea, la iglesia que procede de la Eucaristía, que la mejor manera de preparar el camino del Señor o hacer que Él venga a este mundo y que su reino ya esté presente acá y se desarrolle mejor y que venga el Espíritu Santo es con la adoración eucarística. Cuando tengamos más capillas de adoración eucarística, cuando tengamos más devoción a la Santa Misa, a la comunión, cuando hagamos esto que dice San Agustín, que es antes de comulgar el cuerpo de Cristo, debo adorar al cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Es tan justo eso, ¿no? Como San Juan Bautista, que reconoce, este es el Cordero de Dios.
Antes de que yo existiera, Él ya existía porque Él es Dios. Y termina el Evangelio reconociendo: yo doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y eso, como dice San Juan en su carta, solo se puede hacer con el Espíritu Santo, porque nadie puede reconocer que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, creerlo y vivirlo sin el Espíritu Santo. Necesitamos entonces adorar a Jesús en espíritu y en verdad, y la mejor manera es por medio de la Eucaristía. Cuanto más amor a la comunión, a la Eucaristía, cuanto más comuniones bien realizadas en cada Santa Misa, vamos a estar contribuyendo de una manera muy particular para que venga el reinado de Jesús, para que Él realmente esté presente en medio de nosotros, santificando nuestro mundo. También la Santísima Virgen nos dice que podemos preparar este reino de Jesús, esta presencia de Cristo entre nosotros. Podemos incluso cambiar el destino del mundo, que a veces va como caminando hacia el abismo, con la oración, que la oración puede mover montañas. Por ejemplo, ella dijo en Fátima que si la comunidad católica rezaba mucho el Santo Rosario, se podía evitar una segunda guerra mundial. Así dijo. Y como en ese tiempo estaban rezando mucho el Rosario, porque esto fue en 1917, la gente estaba muy entusiasmada en Europa rezando el Rosario, entonces rápidamente se acabó la Primera Guerra Mundial en 1918, pero después se olvidaron de la Virgen, se olvidaron de Jesús, y los católicos empezaron, un poco como en la época de Elías, ¿no?, a rendir culto también a los ídolos de este mundo, a los Baales, y mucha gente practicaba espiritismo, en esa época estaba de moda. Entonces dejaron el Rosario, ¿y qué pasó? Viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso quiere decir que es nuestra responsabilidad, porque si nosotros rezamos más, hacemos estos sacrificios de vivir en un verdadero testimonio cristiano, ¿ya?, y tratamos de hacer que Jesús se haga presente en medio nuestro, con la misma fuerza, con el cariño, con el testimonio de Elías, de San Juan Bautista también, y de la Virgen María, entonces podremos hacer que nuestro mundo sea mejor. Estamos empezando el año, estamos comenzando tal vez un año muy importante que ya está dando mucho que hablar, y todos nosotros entonces debemos sentirnos responsables por lo que pasa a nuestro alrededor. Primero, en mi corazón, ¿qué está ocurriendo en mi vida? ¿Está presente el Espíritu Santo o no? ¿Está presente en mi familia? ¿Está presente en mi ciudad, en mi país, en el mundo? ¿Cómo puedo contribuir a eso? Bueno, como San Juan Bautista, hay que preparar el camino del Señor, con mucha oración, con mucho amor a la palabra de Dios, a la doctrina de la Iglesia, es decir, aprendiendo bien el catecismo de la Iglesia Católica y enseñándolo a los demás, como van a hacer este grupo de jóvenes que están acá hoy, del Oratorio Mariano, que mañana parten a las misiones en el campo y van a estar una semana en distintas comunidades rurales de nuestra parroquia, anunciando el Evangelio y enseñando la doctrina de la Iglesia, ¿ya? Entonces esa es una manera de preparar el camino de Jesús para que se haga presente en muchos hogares, en muchos corazones, y nunca olvidemos que la mejor manera de ayudarnos a nosotros mismos, de tener más paz en nuestro corazón y más alegría en nuestra vida, es tratando de, primero, ayudar a los demás, de mostrarle el camino al prójimo. Cuando enseñamos a los demás a conocer a Jesús, a amar a Jesús, a acercarse a Él, ojalá por medio de María, entonces así nosotros nos ayudamos mucho más a nosotros mismos, a encontrar esa paz, esa alegría y a vivir en ese espíritu de amor que Jesús vivió, que San Juan Bautista vivió, que todos los santos han vivido, especialmente Santa Teresita de los Andes, que decía frecuentemente: este loco de amor me ha vuelto loca. Ella estaba loca de amor, loca de felicidad, loca de esa pasión por entregarse completamente por Jesús. Pidamos hoy día entonces que el bautismo de Jesús y nuestro propio bautismo lo podamos ver florecer y dar muchos frutos
en estos días y en todo este año que estamos comenzando.